noches. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde, esta noche, en la presentación del libro Violencia y Periodismo Regional en México. Y bueno, quiero agradecer muchísimo a los presentadores de esta noche. Muchas gracias por estar aquí, cada uno de ustedes, diciendo algunas palabras sobre este libro. Yo quisiera, hacer una presentación mínima de los presentadores, puesto que ya nos han advertido que tenemos poco tiempo. Entonces, quisiera presentar al doctor Raúl Trejo. Muchísimas gracias por participar en esta presentación. Él es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, es maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Periodismo por la misma facultad, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Y ha publicado, todos los libros del mundo, 18 libros, ¿no? Entre los que se encuentran La sociedad ausente, Comunicación, Democracia y Modernidad, Volver a los medios, De la crítica a la ética, El secuestro de la UNAM, Mediocracia sin mediaciones, Prensa, televisión y elecciones, Poderes salvajes, Mediocracia sin contrapesos, Televisión y educación para la ciudadanía, Simpatía por el rating, La política deslumbrada por los medios y Alegato por la deliberación pública. Además, ha coordinado muchos libros colectivos, es fundador de la revista Etcétera y, colaborador de varios diarios, semanarios y revistas como Nexos, entre otras muchas. Y paso el micrófono al doctor Raúl Trejo y le agradezco una vez más que esté aquí esta noche. Gracias, doctora del Palacio. La verdad es que hablando de número de libros, los de Celia, incluyendo investigación académica y literatura, ya ocupan en nuestros libreros un espacio significativo. Yo quisiera disponer de mucho tiempo, sé que no es así, pero les diría que me parece que el libro que hoy se presenta contribuye de manera muy destacada a permitirnos documentar una realidad que por desgracia se conoce demasiado bien, aunque no con el detalle que hace falta. La violencia contra los periodistas en distintos lugares del país, particularmente en entidades como las que son reseñadas en este libro, se ha convertido en un problema social de la mayor importancia, igual que el tratamiento de la violencia en los medios de comunicación. La idea de violencia que hay en este libro no siempre es uniforme, es muy variada. Por ejemplo, es un libro que tiene capítulos por estados, casi todos, excepto 2 de ellos. El colega que hace la parte sobre Aguascalientes, Salvador de León, junto con Emma del Rocío Hernández, tiene una visión muy flexible de violencia, incorporan en ella, por ejemplo, a la violencia objetiva que padecen los reporteros en sus redacciones cuando les modifican las notas. Creo que no es para tanto, pero esta es una definición de ellos. Hay quien dice, como la colega que hace la parte de Chiapas, Arely Martínez Mendoza, la pobreza también es violencia. Y Celia del Palacio, que coordina este volumen, dice, la única violencia medible e incontestable es la violencia física, siguiendo a un autor que se llama Jean-Claude Chesnais. A partir de estas variadas concepciones de violencia, los autores que comparecen en este volumen se van ocupando de lo que ocurre en distintos lugares del país. No puedo reseñarlo todo, menciono unos cuantos casos. Por ejemplo, Rutilio García Pereira y Salvador Salazar Gutiérrez se ocupan de la violencia contra informadores en Ciudad Juárez. En particular, recuerdan el episodio muy emblemático y triste cuando después del asesinato del reportero gráfico Luis Carlos Santiago Orozco, el Diario de Juárez publicó una editorial en primera plana invocando la atención de los delincuentes, diciéndoles qué quieren de nosotros. Se trata, dice este autor, de un llamado que se dirigía a la ausencia de un Estado de Derecho. En Coahuila, José Luis Lemeni Camarillo dice que entre 2006 y 2013 hubo 14 ataques armados a medios de comunicación, tan solo en 2013 5 periodistas secuestrados, y él dice que resulta aún más dañina la inoperancia gubernamental para investigar estas agresiones. Ana Elena Gutiérrez Leitón indica que en Nuevo León entre 2006 y 2014 fueron asesinados 6 periodistas, se hace el relato de las circunstancias de las muertes de los casos más recientes. Frida Viridana Rodelo registra 11 asesinatos de periodistas en Sinaloa entre 1978 y 2014, 4 de ellos ocurrieron entre 2004 y 2014. Y en los años recientes, dice,
esta autora, en Sinaloa hubo 31 agresiones físicas o materiales contra informadores. A Celia del Palacio le corresponde describirnos la situación en Veracruz. Dice que entre diciembre de 2010, cuando comenzó la gestión del actual gobernador, y octubre de 2015, habían muerto 15 periodistas. Esta cifra habría que ajustarla, por desgracia. 3 desaparecieron y hay un número indeterminado de periodistas que se autoexiliaron ante las amenazas de los grupos del poder. Hace unos minutos, caminando por esta feria, me encontré a una colega periodista de Veracruz que me contaba que tuvo que salir de su estado y ahora está ayudando en la atención a un stand, no les diré cuál, muy cerca de aquí. Es un problema que crece y que por mucho que se documente, se denuncie, no parece tener solución. El problema es quién es responsable de esta violencia, particularmente en Veracruz. Dice la autora del Palacio que la violencia contra los periodistas obedece a las estrategias de control sobre la información, particularmente la relativa a temas de seguridad, pero no solo estos, que han ejercido los gobiernos estatal y municipales, y también a la acción de poderes fácticos como el crimen organizado. Sin duda es cierto, pero ¿cuál de esta responsabilidad le toca a los gobiernos, cuál a los delincuentes? Es algo que falta todavía documentar. Janine Riley y Celeste González de Bustamante se ocupan de las prácticas periodistas en los estados de la frontera norte y sostienen, sin duda, se mire como se mide, México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas. La gran interrogante entonces que plantea este libro es cómo podría evitarse esa violencia, y entonces hay que identificar de dónde surge. Me hago cargo de que mis colegas universitarios no son agentes del Ministerio Público, no les toca señalar culpables, pero en la mayoría de los diagnósticos locales que hay en este libro no hay señalamientos claros acerca de los culpables. La responsabilidad del crimen organizado en los atentados contra periodistas y medios me parece que en ocasiones resulta diluida y con frecuencia, no está mal, pero no basta, me parece, se enfatiza más la negligencia e incluso la posible culpabilidad de los gobiernos locales. A partir de la revisión de situaciones de violencia, en distintos de estos trabajos hay coincidencias en señalar problemas comunes que tienen que ver con las condiciones del trabajo periodístico. Por ejemplo, la publicidad del gobierno. De León y Hernández, sin mencionar casos, dicen que en Aguascalientes hay medios que asignan reporteros a modo según el gusto de las fuentes que pagan. En Chiapas, dice Sareli Martínez, hay 93 publicaciones impresas. 93 de esas, 40 se editan en Tuxtla Gutiérrez y 27 son diarios. 27 diarios en Tuxtla Gutiérrez, que ¿cuántos habitantes tendrá? Es como la Colonia del Valle o menos, no sé. La verdad es que son publicaciones sin lectores, tanto así que esta autora dice que casi todos estos diarios imprimen entre 100 y 500 ejemplares. Son diarios para no ser leídos, que existen porque hay dinero público que los mantiene. Las condiciones laborales suelen ser precarias. Una cosa interesante es que en Chiapas, por ejemplo, la cobertura de los asuntos policíacos está a cargo solo de hombres, no hay mujeres. Supongo que está bien en vista de los riesgos y que se trata de un trabajo nocturno, pero en fin, es una peculiaridad. Gómez, Méndez y Cortés encuentran que en Guadalajara la mayor parte de los reporteros que cubren asuntos policíacos no tienen seguro social, no tienen seguro de vida, no hay estabilidad en el trabajo, los despidos son frecuentes. En Coahuila, escribe José Luis Lemini, han aumentado el miedo y el recelo entre los reporteros. Celia del Palacio dice que en Veracruz los medios no han defendido a sus empleados y los han tratado con desprecio, no brindarles seguridad laboral, entre otras cosas. Hay, por otro lado, y este es un ángulo de este poliédrico problema que no se explica con detalle en todos los casos, hay problemas de corrupción. Dice Celia del Palacio que el método de control de la información más ocurrido en Veracruz es el cohecho. O sea que no solo hay agresiones de los poderes, sino además posibilidad de comprar la voluntad o el trabajo de los periodistas de manera no formal, vaya. ¿Qué hacen los periodistas ante este panorama de agresiones, amenazas, intimidaciones que, entre otras cosas, obstaculizan su desempeño profesional? Algunos, y esto es una novedad que conviene registrar y darle seguimiento, comienzan a organizarse. Dicen de León y Hernández que en Aguascalientes, en enero de 2007, nació la Asociación de Reporteros de Aguascalientes con 23 miembros,
existió unos cuantos meses, y a su presidenta la despidieron de la estación de radio donde trabajaba. García Pereira y Salazar Gutiérrez indican que en abril de 2011 fue creada la Red de Periodistas de Juárez. En Chiapas, dice Sarely Martínez, hay periodistas que fueron difamados y perseguidos y que han acudido a instancias extraestatales fuera del Estado, como artículo 19 de la Casa de los Derechos del Periodista. En Veracruz, en el puerto, dice, del Palacio, en 2013 un grupo de periodistas creó Reporteros Veracruzanos Independientes, que, dice esta autora, no ha tenido visibilidad. En su examen de la prensa en Nuevo León, Ana Elena Gutiérrez Leighton encuentra que la necesidad de enfrentar el contexto violento estimuló la capacidad organizativa e incluso las rutinas del trabajo de los periodistas. Dice, antes el trabajo era muy individualista, a partir de las agresiones y las amenazas, los periodistas tienden a acuerparse, a defenderse, e incluso la proverbialmente indispensable búsqueda de la primicia periodística ya no es lo que les inquieta. Antes que una exclusiva, quieren protegerse y proteger incluso su trabajo. Esta apreciación coincide con el testimonio de un periodista de Sonora que registran Riley y González de Bustamante en su trabajo sobre periodistas en la frontera norte. Dice este periodista, antes había más envidia o competencia o más rivalidad con respecto al trabajo. Ibas solo y no se lo comentabas a los demás o a la competencia porque querías tener la primicia. Y por la falta de seguridad, esto nos condujo a estar más unidos y más en contacto, pero otros entrevistados dicen que aún hay un problema con la ausencia de solidaridad gremial. ¿Por qué agreden a los periodistas? Hay una versión que distintas instancias del gobierno suelen ofrecer casi en cuanto ocurre una agresión, que es sugerir que ese periodista andaba en malos pasos. Hoy se dice eso de esta reportera asesinada hace pocos días en Veracruz. Pero en ocasiones sí hay periodistas al servicio de la delincuencia, y es un hecho que vale la pena reconocer. Es un tema delicadísimo, es difícil, pero forma parte del escenario de violencia que afecta a la prensa. Riley y González de Bustamante, a partir de los testimonios que recogen en la frontera norte, consideran lo siguiente: hay salas de redacción infiltradas por, entre comillas, reporteros en las nóminas de los cárteles, y abundan. En algunas entrevistas los periodistas hablaron sobre políticos corruptos o funcionarios del gobierno involucrados con grupos criminales que se infiltran en las redacciones, con espías o sobornando a los reporteros, por lo general con dinero, autos u otros regalos. Aquí hay una difícil pero necesaria vertiente de investigación. Los periodistas perseguidos son víctimas, sin lugar a dudas, pero a menudo se reproduce solamente una versión idealizada de ellos. Hay que ver la otra cara de esta compleja moneda. En los artículos de este libro se hace una descripción de situaciones de riesgo, de episodios de violencia, y por otro lado hay una descripción de cómo cubren los medios locales los asuntos violentos. Trato de hacer un resumen brevísimo. Hay, por ejemplo, el análisis de León y Hernández, que revisan 245 notas policíacas en 2 periódicos de Aguascalientes, y dicen que no hay diferencias notorias en el tratamiento de esos temas entre lo que había cuando el gobierno de Felipe Calderón y en los años más recientes bajo el gobierno de Peña Nieto. En Chiapas, Sarely Martínez estudió notas sobre hechos violentos en 4 periódicos, hace un inventario ambiciosísimo de 2.100 textos periodísticos publicados entre 2012 y 2014, solamente el 23% de ellos se refiere a notas del crimen organizado. En Guadalajara, Gabriela Gómez, Yarimis Méndez y Montserrat Cortés analizan 3 periódicos en una muestra de semanas compuestas durante 6 años, encuentran 423 notas, y de estas el 60% fueron publicadas en 2007, o sea, en los últimos años ha habido una notoria disminución en estos diarios de Guadalajara de las notas que se ocupan de asuntos criminales. Tengo un resumen de lo que hacen otros colegas en sus trabajos, no me quiero detener en esto. Bueno, Celia del Palacio clasificó notas de la sección policíaca del Diario de Jalapa en semanas compuestas en un periodo de 5 meses, primero en 2006 y luego entre 2010 y 2014, y encuentra, entre otras cosas, que las notas sobre narcotráfico y crimen organizado pasaron en esta muestra que ella hizo de 25 en el primer año a 2 en 2013 y 2 en 2014. ¿Qué significa esto?
no que la delincuencia haya disminuido, sabemos que no es así, sino que la prensa se ocupa cada vez menos de los temas policíacos por temor a represalias o por no tener información completa, en fin. Algo que no se toma en cuenta en estos trabajos, y sé que es muy difícil, es el reconocimiento de que no solo los gobiernos tienen agendas para orientar de alguna manera la cobertura de asuntos policíacos, sino también los criminales. En muchas ocasiones, esto ocurrió en Tamaulipas, por ejemplo, y en Sinaloa, las amenazas a medios de comunicación provienen de delincuentes que se inconforman por la manera como fueron cubiertas o no fueron cubiertas sus, entre comillas, hazañas, o se mandan recados unos a otros, y de aquí la necesidad de empezar a interiorizar en las redacciones la pertinencia de reglas para el manejo de asuntos de este tipo. Algo se hizo hace 5 años casi con el establecimiento del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, que tuvo el gran defecto de que fue un acuerdo de las cúpulas de medios nacionales y no de periodistas que están en las redacciones. Un apartado interesantísimo en casi todos los capítulos de este libro es que, aparte de hablar de la violencia, los autores hacen un diagnóstico de qué hay en su entidad en términos de economía, demografía, en fin, y qué hay en los medios de comunicación. Yo no conozco muchos trabajos con este detalle de precisión. Es utilísimo este libro porque nos dicen en los estados cuántos periódicos hay, qué circulación tienen, qué estaciones de radio hay, de quién son propiedad. Ojalá Celia y sus colegas se animaran a hacer una revisión más exhaustiva, estado por estado, que es algo que nunca hemos tenido, una radiografía de los medios en México, independientemente de los temas de los cuales se ocupen. En el primer capítulo, que dejé para el final, porque tiene que ver con los temas que he mencionado, la doctora Mireya Márquez Ramírez hace un muy reconocible esfuerzo por dotar de contexto a estos trabajos. Mireya dice qué modelos son pertinentes para explicar a los medios de comunicación, y es muy difícil porque en la literatura internacional no hay esquemas a los que se ajuste la singularísima situación mexicana. Finalmente, después de un recorrido muy interesante, ella dice, junto con el profesor Manuel Guerrero, en México tenemos un sistema liberal capturado, lo cual permite reconocer el predominio de empresas privadas, la relativa libertad que existe en los medios, pero también el acaparamiento, sobre todo a través del patrocinio financiero de parte del Estado. No estoy seguro de que esta definición sirva en todos los momentos, porque es de por sí contradictoria. Si está capturado no está libre este sistema, pero entiendo que es una aportación que vale la pena tomar muy en serio, que hacen Mireya y el colega Guerrero. En todo caso, la doctora Márquez dice que la violencia contra los periodistas está relacionada con la mala calidad del periodismo. Se asume, dice ella, que la violencia ha frenado una libertad de expresión que de otra forma no sería robusta y visible. Sin lugar a dudas, digo yo, los amagos a la prensa, que son documentados de manera tan detallada en este libro, impiden que los periodistas trabajen con profesionalismo pleno. Pero la mala calidad de la prensa además tiene otras causas: corrupción, debilidad de los medios locales, insuficiente exigencia profesional, audiencias exiguas y dispersas, en fin. Y por otro lado, hay estados del país, el DF entre otros, Ciudad de México se llama esto ahora, en donde no hay tal violencia y en donde la calidad del periodismo es igual de mala o casi tan mala. Los periodistas de Reforma, El Universal, Televisa, Azteca, Radio Fórmula o Radio Centro, entre otros muchos, no trabajan bajo el agobio de la violencia y, sin embargo, sus notas, por lo general, están ayunas de cualquier esfuerzo investigativo y suelen carecer de los criterios profesionales más elementales. Hay más rezagos que impiden que tengamos un periodismo tan profesional como el que estudiamos cuando nos asomamos a otros países. A mí me parece que cuenta mucho en esta situación, entre otros factores, la ausencia de exigencia de la sociedad, y este es un componente que los autores del libro no mencionan. La sociedad mexicana sigue siendo notoriamente complaciente con los medios que tiene. Por lo general no les exige más calidad, mucho menos les reclama cuando dicen mentiras. El derecho de réplica no se ha ejercido prácticamente nunca en este país. Creo que aquí hay una vertiente para profundizar la reflexión
que hacen los colegas en este libro, que insisto, es muy destacado, y entre otras cosas se advierte que hay un auténtico trabajo de coordinación. Muchas veces cuando uno coordina un libro, lo único que hace es pedir textos, recibirlos y entregarlos a la editorial. Uno hace un prólogo y con eso ya somos coordinadores. Todo parece indicar que en este caso la autora de Palacio hizo mucho más que eso. Diseñó un esquema de investigación, convenció a los autores para cumplirlo, se aseguró de que se le hicieran, de tal manera que como son homogéneos en su estructura, los trabajos de este texto sobre Veracruz, Chiapas, Sinaloa, Sonora, etcétera, se pueden comparar, y yo creo que en su posibilidad de ofrecernos un análisis comparativo se encuentra otra de las ventajas y de las virtudes de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Raúl Trejo, y bueno, espero que tengamos oportunidad de hacer algunos comentarios al final. Muchas gracias por sus palabras. Paso el micrófono a la doctora Elvira Hernández Carballido, que ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estudió también en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, la licenciatura, la maestría y el doctorado, y todo en el campo académico de la comunicación. En el 91 formó parte de la primera generación de la especialidad sobre estudios de la mujer en el Colegio de México, escribió en la revista FEM y el suplemento Doble Jornada. Actualmente es columnista del periódico El Independiente de Hidalgo y las revistas A las Mujeres y Expediente Ultra. Produce el programa Quinto Poder, El Poder de la Comunicación, y es comentarista del noticiario de Radio Universidad de Hidalgo. Ha publicado 11 libros, entre los más recientes es El género es el mensaje, Las que aman el fútbol y otras que no tanto, y FEM siempre entre nosotras. Ha recibido reconocimientos como el Premio de Periodismo Rosario Castellanos, la Medalla Alfonso Caso, Premio de Docencia Universitaria, es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, ha recibido también la Medalla Omecíhuatl por su trayectoria a favor de los derechos de las mujeres, y fue electa presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la MIC, durante el periodo 2015-2017. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Pues yo quisiera compartirles un texto que ya me inspiró este libro y que dice lo siguiente. Y mientras leo con atención un estudio puntual, sensible, solidario y profundo sobre violencia y periodismo en nuestro país, no puedo dejar de agradecerle a Celia del Palacio hacer posible la existencia de este libro, donde cada uno de los investigadores y de las investigadoras fortalecen los estudios de periodismo en México. Pero mientras avanzo en cada trabajo presentado, debo evocar estas preguntas periodísticas que aprendí en mis clases de periodismo con Manuel Buendía, con Froilán López Narváez, con Florence Toussaint, con Lourdes Romero, con Susana González Reina. Preguntas que después en el escenario laboral insistían en ser mi guía, con grandes periodistas que han sido mi ejemplo y mi inspiración, como Sara Lovera, Esperanza Brito, Antonio Ortigosa. Preguntas que hoy quiero compartir con ustedes y que este libro me inspiró, pero que también hace unas semanas me inspiró la muerte de un periodista más, de una periodista más en nuestro país. Por lo tanto, el libro nos provoca estas preguntas. ¿Qué alma sin alma? ¿Qué corazón sin latidos humanos? ¿Qué monstruo político? ¿Qué mano asesina? ¿Qué pánico cobarde? ¿Qué fuerza inhumana? ¿Qué orden brutal? ¿Qué terror al periodismo? ¿Qué sin razón absurda puede provocar la muerte de un periodista, de una periodista en México? ¿Quién no puede sentirse consternada cuando la muerte de un periodista es la noticia? ¿Quién no se invade de rabia? ¿Quién no maldice bajito? ¿Quién no levanta la voz? ¿Quién deja de escribir para llorar con profundo dolor? ¿Quién sigue escribiendo para inundar su teclado de agua salada? ¿Quién llora? ¿Quién escribe? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Quiénes son los periodistas que realmente se comprometen? ¿Quiénes son los que de pronto se convierten en cómplices? ¿Quién hace un buen periodismo en nuestro país? ¿Quién no lo hace? ¿Dónde está la justicia que insiste en taparse los ojos para dejarnos más desolados? ¿Dónde está la dignidad humana? ¿Dónde está un cuerpo que todavía puede padecer algún tipo de represión? ¿Dónde están los asesinos? ¿Dónde lanzamos nuestro coraje y nuestra pena? ¿A dónde nos vamos a protestar? ¿Cuándo se respetará el oficio periodístico? ¿Cuándo los poderosos, en vez de asesinar, nos leen con atención para volverse humanos?
¿Cuándo podremos escribir para denunciar sin ser asesinados por nuestra fuerza y coraje? ¿Cuándo nuestra voz de denuncia no será callada de manera abrupta? ¿Cuándo dejaremos de ser noticia para ir en busca de esa noticia? ¿Cuándo estaremos protegidos por el simple hecho de denunciar o incluso de organizarnos entre nosotros? ¿Cómo seguir enseñando a mis alumnos la pasión periodística? ¿Cómo los convenzo de ser periodistas comprometidos? ¿Cómo les quito este miedo que ha provocado cada vez que menos estudiantes en la especialidad de periodismo se están inscribiendo? ¿Cómo les digo que esto no vuelve a pasar? ¿Cómo los lleno de fuerza si hoy ha quedado siempre rendida y rendido el cuerpo de algún periodista? ¿Cómo logro consolar a esas familias tan lastimadas? Que no pierdan solamente a un periodista, sea un hermano, una madre, a un hijo. ¿Cómo cubro esos cuerpos exhibidos con tanta crueldad en la primera plana de un diario? ¿Cómo volver a tomar aire y esas vidas perdidas pueden darnos fuerzas otra vez? ¿Por qué asesinan cada palabra de denuncia? ¿Por qué persiguen a quien escribe para transformar? ¿Por qué secuestran para silenciarnos? ¿Por qué el periodismo se ha vuelto una profesión tan temida por los malos y por los buenos? ¿Por qué no hay protección confiable para los periodistas? ¿Por qué no se entiende que pese a todo van a seguir surgiendo textos periodísticos que tienen como compromiso la denuncia social? ¿Cómo escribir otra vez algunos nombres, Regina, Guillermo, Gabriel, Anabel, con el tono más desgarrador de toda fuerza periodística? ¿Por qué tomamos en el nombre de cada uno y de cada texto el micrófono, la cámara y salimos otra vez a denunciar? Y cada una de estas preguntas surgen, se responden, se amplían, laten, me persiguen, nos señalan, se acercan, se esparcen, nos bendicen y se maldicen, se autointerrogan y se multiresponden al leer este libro que coordina Celia del Palacio, Violencia y Periodismo Regional en México. Por eso, querida Celia, quiero agradecerte la existencia de este libro, agradecer tu ejemplo e inspiración, tu fuerza y valentía, cada aportación tuya que fortalece los estudios de periodismo en nuestro país y que da pautas para comprender el periodismo que se hace en toditito nuestro país, no solamente en la Ciudad de México, sino también en cada uno de los estados. Quiero agradecer, por ejemplo, la luz teórica que trae Mireya Márquez, una bella airosa talentosa, que aporta profundidad teórica a nuestra obsesión de comprender el oficio periodístico, pero con argumentos, con categorías y con conceptos. Quiero agradecer a mi amigo Salvador de León, actual vicepresidente de AMIC, quien junto con Emma del Rocío Hernández exploran lo que ocurre en Aguascalientes. Palpar el compromiso de denuncia en la narrativa de la violencia en Chiapas, que presenta mi amigo Sareli Martínez. Atisbar la frontera bordada de cuestiones tan violentas y que con gran perspectiva analítica dan a conocer Alma Elena Gutiérrez Leighton, Janine Relli, Celeste González, Frida Rodelo y Víctor Reina. Advertir la cobertura de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara, que estudian Gabriela Gómez, Yarimis Méndez y Montserrat Cortés. Preocuparse cuando confirmamos que en Veracruz se puede aprender a vivir con miedo. Al revisar la situación de los periodistas y los medios de comunicación en esa región, texto que reitera mi respeto y cariño y admiración por Celia del Palacio, coordinadora de este libro Violencia y Periodismo Regional en México. Y considero que para cerrar esta presentación, nada más solidario que recuperar la cita textual del trabajo que presentaron Rutilio García y Salvador Salazar, del editorial dado a conocer en una publicación periodística de la región que analizaron. En ese editorial, los periodistas escribieron: señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez, la pérdida de 2 reporteros de esta casa editorial en menos de 2 años representa un quebranto irreparable para todos los que laboramos aquí y en particular para sus familias. Hacemos de su conocimiento que somos comunicadores, no adivinos. Por lo tanto, como trabajadores de la información, queremos que nos expliquen qué quieren de nosotros, qué es lo que pretenden, que publiquemos o dejemos de publicar para saber a qué nos atenemos. Ya no queremos más muertos, ya no queremos más heridos, ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Por favor, indíquenos, por lo tanto, qué esperan de nosotros como periodistas. Y es así como las preguntas surgen otra vez y vuelvo a leer este libro para buscar, no una respuesta, quizá más preguntas. Gracias. Muchas gracias, Elvira, por tu texto. Muchísimas gracias, qué linda.
Y bueno, finalmente voy a ceder el micrófono a la doctora Mireya Márquez, que ella también hizo el favor de hacer la introducción de este libro y estuvo acompañando el proceso de este libro también, que en efecto obedece a un proyecto anterior que nos financió CONACYT. Entonces, bueno, es el resultado de un seminario donde estuvimos analizando las posibilidades de cómo ver lo que está pasando en diferentes lugares de México, que esto pues no se había hecho hasta el momento. Siempre se ha hablado de un lugar o de otro, pero esta visión comparativa es lo que nos llevó a tratar de hacer este libro. Y bueno, Mireya estuvo presente en este seminario y nos hizo pues una serie de recomendaciones. Entonces, bueno, pues ella ha estado muy cerca de este proyecto desde el principio. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, donde coordina el programa Prensa y Democracia, PRENDE, de profesionalización de periodistas en activo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctora en Comunicación por la Universidad de Londres, Goldsmiths, maestra en Estudios sobre Periodismo por la Universidad de Cardiff, Reino Unido, licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Sus líneas de investigación son culturas de periodismo en países postautoritarios, culturas del periodismo regional y espacializado, sistemas mediáticos comparados, estudios de la profesión periodística y del periodismo en países postautoritarios y sociología de las organizaciones mediáticas. Su libro más reciente, en colaboración con Manuel Alejandro Guerrero, es Media Systems and Communication Policies in Latin America. Antes de dedicarse a la academia, fue periodista por 5 años en medios impresos, radiofónicos, televisivos y digitales. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Elia. Buenas noches a todos, gracias por venir a estas horas, sobre todo en día hábil y con tanto tráfico. Lo primero que quiero agradecer a Celia es la equidad de género que hay en este libro. Pocas veces vemos un libro donde haya un balance de autores por género, ¿no? También en pocas mesas observamos comentaristas de libros que sean mujeres y para mí, aquí en esta no, quizás balanceamos con otras, y me parece que eso es reflejo también de un campo que va creciendo. Me parece que uno de los grandes aportes del libro es que tiene en sus páginas pues un conjunto de autores ya consolidados, como en el caso de Celia, ¿no? Que es profesora, decana, muy admirada por todos nosotros, y también tenemos alumnos cuyos trabajos que vemos aquí son producto de sus tesis de maestría o de doctorado. Aquí tenemos uno de ellos, Luis Lemini, que escribió el capítulo de Coahuila, y lo van a ver y es muy joven. Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer más y mejor los académicos, ¿no? Trabajar colectivamente, colaborativamente, reunirnos, discutir. El aprendizaje que hemos tenido de leernos unos a otros, sin duda ha sido muy enriquecedor. Por eso agradezco siempre infinitamente a Celia que me haya permitido ser parte de este proyecto. Yo ya llegué a él cuando ya casi los textos estaban escritos, ya nomás tocaba ahí hacer un par de sugerencias, y por eso me permití escribir esta larguísima introducción. Normalmente son de 8,000 palabras y me pasé por 3,000, porque muchos de los debates que escuchamos sobre la violencia contra periodistas giran alrededor de la libertad de expresión y de cómo los ataques a los medios frenan una libertad de expresión. Y lo que yo procuro hacer en mi capítulo introductorio, que además lo hago ya inspirada por los demás trabajos que ya había leído, era decir que más bien, justo porque el periodismo mexicano ha tenido un gran déficit por muchas razones, es mucho más susceptible, ¿no?, de sufrir particularmente en zonas con alta instrumentalización política, ataques por parte de los poderes establecidos, de los poderes políticos, de los poderes económicos y por supuesto de la violencia organizada. Es decir, lo que yo argumento es que el periodista ya estaba en una situación de vulnerabilidad. Los reporteros asesinados generalmente estaban en situación de vulnerabilidad laboral, de explotación, no necesariamente de lazos profesionales con otros colegas,
y por tanto, en condiciones así, pues son mucho más susceptibles y vulnerables a los peligros. Un gran periodista de nombre Marco Lara Clark, que les debe sonar, siempre en sus talleres con periodistas a lo largo del país les dice que una de los más grandes posibilidades de protección que tienen los periodistas es la conquista de la autonomía, de una autonomía profesional que va dando el prestigio, ¿no? Vemos que hay en México periodistas de élite que han escrito muchos libros sobre el narcotráfico, medios que sistemáticamente nos narran la violencia, nos narran pues todos los tejemanejes y la corrupción que hay en la política, con los poderes políticos, económicos y con el crimen organizado. Y sin embargo, las víctimas de la violencia no tienden a ser ese perfil de periodistas, sino aquellos que cubrían o la mal llamada sección policíaca u otro tipo de fuentes. Incluso Luis me comenta que en Coahuila, incluso los reporteros de sociales que llegan y cubren algún evento de alguna fiesta de no sabemos qué personaje oscuro de por ahí, también pueden ser amenazados. Entonces, lo que yo hago en este capítulo es básicamente hacer un recuento de las condiciones de vulnerabilidad que hay en los tres niveles, en lo macro, en la misma configuración de la industria periodística, cómo está configurada y cómo el modelo de negocio dependiente en publicidad gubernamental no ha permitido justamente la conquista de autonomía por parte del periodista, también de una cultura periodística inercial en donde se privilegian más las declaraciones y que eso a su vez también ha desalentado el periodismo de investigación. Y pues otra cosa que menciono es que los grandes periodistas que han hecho grandes trabajos y que han desafiado a los poderes establecidos, lo han hecho frecuentemente a pesar de sus medios y no porque haya todo una estructura o un sistema de protección a periodistas. La propia industria, el propio sistema los deja en una situación de alta vulnerabilidad. Los argumentos están en el libro y yo creo que va a ser una contribución del resto de mis compañeros y que ayudes a tender puentes entre la academia y el campo profesional, ¿no? Ya sabemos que hay muchas quejas sobre que no dialogamos periodistas con académicos. Yo creo que este es un trabajo, ¿no?, que ayuda a tender pues esos puentes. Muchas gracias por su asistencia y a mis colegas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues lamentablemente ya se nos está terminando el tiempo. Yo solamente quiero agradecer una vez más a los presentadores. No puedo contestar a algunas de las cuestiones que se nos han planteado aquí por el doctor Raúl Trejo. Yo creo que sí es muy importante seguir analizando las situaciones específicas en los diferentes lugares de México y bueno, este es un primer acercamiento a cómo está funcionando el periodismo y qué es lo que está pasando con los periodistas en los diferentes lugares estudiados, pero yo creo que sí nos hace falta muchísimo más para poder saber pues eso, quién mata a los periodistas, no solamente ver la responsabilidad que tienen los gobiernos de los estados, sino bueno, también el narcotráfico, que es algo sumamente difícil de averiguar. Los propios periodistas entrevistados, pues no es fácil que digan nada de esto, ¿no? Y yo creo que nos hace falta seguir averiguando por ese lado. Y pues haría falta justamente esta radiografía de los estados que también nos hicieron falta, como Guerrero, como Michoacán, donde también los periodistas están siendo amenazados y silenciados y pues no sabemos ni siquiera muy bien qué es lo que está pasando al interior de esos estados y yo quisiera, ojalá que se pueda en un futuro completar este panorama de la relación entre violencia y periodismo en diferentes lugares de México. El libro trata no nada más de la violencia ejercida contra los periodistas, sino también cómo es representada esta violencia en los diferentes medios de comunicación. Y bueno, también este esfuerzo por contextualizar y ver, bueno, cuántos medios hay, que es algo que también es muy difícil de hacer y hasta el momento no se había hecho. Espero que lo podamos completar, digamos, con todo el país. Y bueno, este es un primer acercamiento una vez más y pues ojalá que podamos completarlo. Muchas gracias. Creo que ya ni siquiera tenemos tiempo para un comentario, una pregunta. No sé si alguien quiera
decir algo, y si no, pues el libro está ahí a la disposición. Creo que el día de hoy tiene un descuento y si no, estará en el stand de Juan Pablo, su editor, que está aquí mismo en el segundo piso, en el Palacio de Minería o en las librerías. No sé si alguien quiera decir algo. Y bueno, también que es muy difícil, nos quedamos justamente hasta los inicios un poco hasta mediados del 2015, y lamentablemente pues los números que planteamos aquí ya son otros. Lo que yo decía de Veracruz en ese momento, pues ahora ya son 17 periodistas asesinados, 4 desaparecidos, otras muchas más agresiones que se han dado al interior del Estado contra los periodistas. La situación de las redes de periodistas también ha cambiado un poco. En Veracruz no hay mucha confianza entre los propios periodistas, es muy difícil que se unan, pero esto ha cambiado ligeramente. Ya hay otras asociaciones como Voz Alterna, de periodistas críticos, que se han logrado unir, y no nada más esto, sino que han apelado también a redes de periodistas de fuera, y esto ha ayudado muchísimo y ha apoyado más a esta situación que se está dando en Veracruz, y eso también pues es importante darlo a conocer, y pues seguir, digamos, estudiando cómo va cambiando este panorama que está cambiando muy rápidamente a lo largo de estos meses. Ya desde que el libro salió hasta el momento ya está cambiando más, ¿no? Entonces, pues hay que seguir, ni modo. Sí. Bueno, es difícil comentar algo que no he leído, ¿no? Pero la portada me llamó mucho la atención y quiero saber si ustedes tuvieron que ver en el diseño de la portada y por qué solo aparece Rubén. Bueno, el diseño de la portada lo hizo Daniel Domínguez Michael. No tuvimos que ver, digamos, nos hizo una propuesta de portada y pues la vimos y nos pareció que era representativa de lo que está ocurriendo. Se colorean los diferentes estados con rojo de lo que de los lugares donde se estudió en el libro, y bueno, aparece Rubén Espinosa porque yo creo que es como un representante en ese momento de la vulnerabilidad del periodista, que incluso fue uno de los de más alto perfil, digamos, ¿no? Sucedió en la Ciudad de México, donde se esperaba que el periodista se podía refugiar, o sea, siempre de las regiones se pensaba que en la Ciudad de México iban a encontrar una protección, un lugar seguro, y esto no ocurrió, y digamos, sí fue un hito, fue algo muy significativo para los periodistas, que sintieron que entonces ya no había lugar seguro. Además, bueno, en la Ciudad de México este ataque contra Rubén Espinosa fue pues uno de los más fuertes en décadas, ¿no? Entonces creo que sí es significativo haber puesto la imagen de Rubén Espinosa, que en ese momento pues era el que había fallecido, el que había sido asesinado en ese momento, ¿no? Y creo que sigue siendo representativo. Sí. Quería preguntar si en la visión panorámica han encontrado una relación entre, por ejemplo, los gobiernos de alternancia estatales y una mayor libertad de prensa o mayor protección de periodistas. Sí, eso ocurrió, por ejemplo, en Jalisco con los gobiernos del PAN, que sí hubo una mayor libertad, una mayor apertura para informar sobre las noticias sobre crimen o sobre crimen organizado sobre todo, y pues Gabriela Gómez y los responsables de ese capítulo, las responsables de ese capítulo luego dan cuenta que justamente con el regreso del PRI sí ha habido un silenciamiento progresivo de la situación del crimen y las desapariciones, etcétera, en Jalisco. Y bueno, Veracruz nunca ha tenido una alternancia, y pues esta cultura de la que hablaba Mireya, ¿no? Esta cultura periodística sumamente cercana a los poderes y clientelar totalmente, pues sí, influencia mucho la manera de informar sobre la violencia. Y bueno, pues ahora sí creo que nos van a apagar la luz en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias, les agradezco mucho estar aquí. Gracias.